Welcome, dear brothers and sisters, for this Sabbath service today. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este servicio del sábado. We would like to start inviting the presence of the Lord among us with a silent prayer. Deseamos iniciar solicitando la presencia de Dios por medio de una oración silenciosa. Accompany us, please. Por favor, acompáñennos. Dear Heavenly Father, we thank the Lord for the opportunity we have today. Bless us in the name of Jesus. Amen. To open our service, we would like to open our hymnals and sing hymn number 118. Para iniciar este servicio lo haremos entonando el himno número 118. Take thou my hand, O Father. Condúceme, Maestro. Amen. We would like to read the Bible verse for the week of prayer that we are going to study today. Deseamos dar lectura al versículo introductorio de la lectura de la semana de oración que corresponde al día de hoy. Joshua chapter 1 verse 11. Josué 1:11. Pass through the host and commands the people, saying, prepare you victuals, for within 3 days you shall pass over this Jordan to go into the pass of the land which the Lord your God give you to possess it. Pasen por el campamento y manden al pueblo diciendo, preparaos víveres, porque dentro de 3 días pasaréis este Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da para que la poseáis. Prepare to cross the Jordan River. Prepárense para cruzar el río Jordán. This is the subject of our week of prayer reading today. Este es el tema de la lectura de la semana de oración para hoy.
Let's kneel down and have an opening prayer. Nos inclinaremos en oración y tendremos la apertura We can pray with Sister Raquel Orce. y oraremos con la hermana Raquel Orce. Padre nuestro en los cielos, ante ti nos inclinamos y lo hacemos con agradecimiento y alabanza por tu amor, misericordia y verdad. Gracias por esta semana de oración. Gracias por cada uno de los eventos del pasado que tienen un efecto en nuestro tiempo presente. Nos enseñan, nos exhortan y también nos colman de esperanza para esa futura Canaán celestial que tú nos concederás como herencia. Ayúdanos, Señor, a considerar este sábado, este día de cierre de la semana de oración, como un pilar en nuestra experiencia religiosa y a personalizar estas enseñanzas para iniciar un nuevo año, alabando tu nombre, reconsiderando nuestros votos y caminando en fidelidad ante ti. Bendice a tu pueblo en esta ocasión especial y a cada uno en particular. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Prepare to cross the Jordan River. Prepárense para cruzar el río Jordán. The subject of this week of prayer reading is very interesting and rich in content. El contenido de esta lectura de la semana de oración es muy extenso y rico en contenido. We have passed a week praying and reading different subjects of the wandering of the people of God through the desert. Durante esta semana hemos estado leyendo, estudiando, orando acerca de este peregrinaje del pueblo de Dios. Coming out of Egypt, Saliendo de Egipto, the different difficulties the people of God were facing, las diversas dificultades que el pueblo de Dios confrontó. and now the final reading is the crossing of the Jordan River. Y esta última lectura es el cruce del río Jordán. Now, the crossing of Jordan River have different layers of understanding. El cruce del río Jordán tiene diversos niveles de comprensión. One is the literal understanding of the miracle that God provided for his people. Una modalidad es la literalidad del evento que el Señor milagrosamente partió el Jordán y permitió al pueblo cruzar. But that event have also a spiritual meaning or a symbolic interpretation. Pero este evento también nos presenta un simbolismo y una proyección de significado superior. And we are going to see that it's not only spiritual and symbolic meaning, but we're going to see that have also a prophetic application. No solamente tiene un símbolo literal o histórico y simbólico, sino que además constataremos que tiene una proyección profética. Because in the way that the people of God at that time crossed the Jordan River to enter into the promised land, Porque en la ocasión en que el pueblo de Dios cruzó el río Jordán para introducirse en la tierra prometida, so also in the end of time we have to cross through the difficulties and enter into the heavenly kingdom. también en el tiempo del fin deberemos enfrentar diversas tribulaciones para que finalmente accedamos al reino eterno. Let's consider first the Bible verse we read as an introduction. Consideremos una vez más el versículo ya leído en la introducción. Pastor the host and command the people, saying, Prepare your victuals, and within 3 days you shall pass over the Jordan,
and go to the pass to the land which the Lord God hath given you to possess it. Pasen por el campamento y manden al pueblo diciendo, preparaos víveres, porque dentro de 3 días pasaréis este Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da para que la poseáis. The literal experience of the people of God in the time of when they found themselves in front of the river Jordan La experiencia literal del pueblo de Dios cuando se encontraron de hecho ante el río Jordán was a significant one. fue muy significativa. Because the people of God, they passed 40 years walking through the desert day after day. Porque día tras día el pueblo de Dios había transitado 40 años por el desierto. They were living in tents. Vivían en tiendas, They were eating manna. comían maná. They have a lifestyle that was a nomadic lifestyle. Contaban con un estilo de vida nomádica. And although the tabernacle was with them all the time, Y aunque el tabernáculo les acompañaba constantemente, they do not feel any security of permanent living in any place. sin embargo, no tenían ninguna certeza de asentarse en ningún lugar. They didn't have homes. No contaban con casas, They didn't have walls protecting their cities. tampoco contaban con muros que protegieran sus asentamientos. They didn't have production of agriculture or any kind of business. No contaban con ninguna posibilidad de cultivo agrícola o cualquier otro tipo de negocio. So they were depending totally on the miracle or miraculously appearance of manna every morning. De hecho, dependían absolutamente de la donación diaria de maná. That's why also the Lord accompanied them with a miracle that their clothes didn't wear. Por eso el Señor también les hizo el milagro que sus ropas no envejecieron, And their shoes didn't wear. ni tampoco se desgastaron sus zapatos, Because they were not able to spend money shopping, buying, doing anything because there was no any production. porque de hecho ellos no tenían acceso a adquirir estos productos o hacerlos de alguna manera. What they have in their mind was all the time the promise of the Lord that one day they will enter that promised land. Sin embargo, preservaban en su mente esa idea esperanzadora que en un día llegarían a esa tierra que se les daría. And that promised land contained all beautiful and wonderful things in one simple place. Y esa tierra prometida incluiría todos esos beneficios prometidos en una sola localización. From one side, they will enjoy freedom, which they did not have in Egypt. De hecho, gozarían de libertad, la cual no tenían durante su estadía última en Egipto. Second, the land that God promised them was very fertile. Además, como segundo punto, la tierra que Dios les concedería era muy fértil. The Lord says you will have a land where is flowing milk and honey. El Señor les habló de una tierra en la que fluye leche y miel. It didn't mean it literally, Obviamente no era una declaración literal,
But it was a symbol of abundance, Sin embargo, era un símbolo de abundancia, a symbol of sweetness. un símbolo también de dulzura. And as we see also in the details of the Y promise, tal como constatamos en las declaraciones prometidas, that included also the easiness of obtaining the fruits of the land. e incluía también la comodidad y facilidad para obtener los frutos de la tierra. In Joshua chapter 24, verse 13 says, En Josué 24:3 se nos dice, And I have given you a land for which you did not labor, and cities which you build not, and you dwell in them, and the vineyards and olive yards which you planted not, do you eat. el versículo dice así: Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. So what we understand is that in the promise of the Lord was included an incredible gift for the people. Lo que entendemos en tales declaraciones es que el don de Dios era extenso para su pueblo. Because in order to have homes, they have to gather stones, they have to build houses, they need to invest money for that. Si ellos debían construir sus casas, pues tenían que juntar piedras, tenían que hacer una inversión y un trabajo para ello. They needed to plant the fields in order to obtain some harvest. Debían proceder a cultivar el terreno de modo que pudieran obtener alguna cosecha. But now the Lord says you don't need to do any of this. Pero ahora el Señor les dice, nada de esto deberéis hacer. Also it says, Además, se nos dice, and I have given you a land for which you did not labor. Okay, and let me see. That the promise of the Lord includes that they should not labor hard in order to obtain the fruits of the land. la promesa de Dios también incluía que no se exigiría un trabajo tan laborioso obtener los frutos de la tierra. In Exodus 3:8, the Lord promised them, Porque en Éxodo 3:8 les había prometido el Señor ya I will antes, take you out of the land of Egypt, os and I sacaré de will la tierra bring de them Egipto into a good land, and large, into land flowing with milk and honey. Dice, y sacaré de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. So today we have also a promise, En el día de hoy contamos también con promesa. and the promise that we have today is related to the heavenly kingdom. La promesa que hoy se nos da está relacionado con el reino celestial. And the heavenly kingdom is presented in front of us as a place of freedom. Y se nos coloca ante nosotros como un lugar de libertad. A place where there will be no death, Un lugar donde no habrá más muerte, no sickness, ni enfermedad, no pain. sin dolor. God will dry the tears of his followers. Y el Señor enjugará las lágrimas de sus seguidores. No more thirst.
no más sed, no more the heat of the sun. tampoco el sufrimiento bajo el calor del sol. The wonderful place in heaven together with our Lord Jesus Y Christ. morar en ese maravilloso lugar juntamente con nuestro amado Jesucristo. And the same way as the Israelites in their walking in the desert, De la misma manera que los israelitas en su caminar a través del desierto, their principal motivation was the dream of the promised land. su motivación fundamental era ese sueño acerca de la tierra prometida. So also today we live with a motivation of the precious price of salvation that we have in our Lord Jesus De hecho, Christ. en el día de hoy nos gozamos ya visualizando esa maravillosa promesa y don de la salvación en Jesucristo. Now let's enter into the symbol of the crossing of the river Jordan. Insertémonos por un momento en la simbología tras el cruce del río Jordán. Now, the symbol of the Jordan River contains many lessons for us. El símbolo del cruce del río Jordán incluye muchos elementos simbólicos para nosotros hoy. Why Jordan becomes such important symbol? ¿Por qué el Jordán se convirtió en un símbolo tan importante? Because Jordan is, or it was at this moment, like the last obstacle before the final entering into the promised land. Porque prácticamente el Jordán era el último obstáculo antes de introducirse en la tierra prometida. In Spirit of Prophecy, we read that it was the time when the snow from the mountains have melted and the river was overfloating its border. Se nos describe también en el espíritu de profecía que el río estaba fuera de cauce y había inundación fuera de su propio curso. So it was impossible for human strength to cross the river safely. Por lo tanto, humanamente hablando, era imposible cruzar con seguridad el río en estas And condiciones. Patriarchs and Prophets, page 483 says, En Patriarcas y Profetas se nos dice al respecto: all knew, however, that without a divine aid, they could not hope to make the passage. sin la ayuda de Dios no podían ni siquiera tener esperanza en el cruce. At this time of the year, in the spring season, the melting snow of the mountains have raised the Jordan, that the river overflow its banks, making it impossible to cross at the fording places. Durante esa época del año, la primavera, las nieves derretidas de las montañas habían hecho crecer tanto el Jordán que el río se había desbordado y era imposible cruzarlo en los vados acostumbrados. Dios quería que el cruce del Jordán por Israel fuera milagroso. And the Lord wanted the crossing of Jordan be there's a consequence of miracles. Así pues debía ser un milagro el cruce. That's why the Lord purposely select the time of the year. Por lo tanto, el Señor con propósito seleccionó esa estación del año. And in a similar way, dear brothers and sisters, in the end of time, will look impossible to enter into the heavenly kingdom. Y por lo tanto, en el tiempo del fin, parecerá como una imposibilidad acceder al reino eterno. Only as a fruit of a miracle we can expect the salvation to take place. Únicamente como resultado de un milagro podemos esperar que la salvación se dé.
And another testimony, and the upward look in page 208 says, En el libro Alza tus ojos, página 206, se nos dice, all who enter heaven must be brought to the test and try as a gold in the fire, even in this world. Our greatest danger will be in a carnal security. God help you, my children, to never boast in itself unless you both watch into a prayer and will fail at last. Never fancy it's brave, it's to live at ease. todos los que entren al cielo deben ser sometidos a prueba. Deben ser probados como el oro en el fuego mientras están en este mundo. Nuestro mayor peligro estribará en la seguridad carnal. Dios los ayude, hijos míos, a no vanagloriarse nunca en el yo. A menos que ambos velen en oración, al fin fracasarán. Nunca imaginen que es fácil vivir una vida esforzada. It is interesting that the purpose of that difficult crossing of Jordan Es importante entender que la dificultad del cruce del Jordán it had a lesson in itself. incluía una lección en sí mismo. If the people of Israel trusted on themselves, Si el pueblo de Israel confiaba en sí mismo, they will begin doing boats and tools to cross the river. empezarían, a construir barcos y usar herramientas para conseguirlo. And the water will take them, sweep them away, and they will die. Y la corriente los arrastraría y morirían. In a similar way, in the end of time, if we try to enter into the kingdom of heaven with our own efforts, Igualmente, en el tiempo del fin, si nosotros intentamos con esfuerzos propios acceder al reino eterno, we will surely lose any opportunity of salvation. con certeza perderemos cualquier oportunidad de salvación. So that's why the symbol of crossing of Jordan is a very important symbol that reflects to the test and the test of faith that the people of God needed to face in the end of Y time. por esa razón, ese cruce que el antiguo Israel tuvo que hacer tiene una ejemplificación en nuestro tiempo presente. Also, the crossing of the Red Sea and the crossing of Jordan River was interpreted in the New Testament as a kind of baptism. De hecho, el cruce del Mar Rojo, así como el cruce del río Jordán en el Nuevo Testamento, fue considerado como una especie de bautismo. The first generation was baptized in the Red Sea, La primera generación fue bautizada en el Mar Rojo and the second generation was baptized in the crossing of y Jordan. la segunda en el cruce del Jordán. And we found this in 1 Corinthians chapter 10, verse 1 and 2. Y lo encontramos en 1 de Corintios 10, versículos 1 y 2. Moreover, brethren, I will not that you should be ignorant how that all our fathers were under the clouds, and all passed through the sea, and were all baptized into Moses, into the clouds, and into the sea. Además, hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. In Desire of Ages, page 104, we read, En el Deseo de todas las gentes, página 80, leemos: John proclaimed that the coming of the Messiah and the calling of the people to repentance as a symbol of cleansing from sin. He baptized them in the waters of Jordan.
This, by a significant objects lesson, he declared that those who claimed to be the chosen people of God were delivered by sin, in that without purification of heart and life they could not have part in the Messiah's kingdom. Juan proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse. Como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. The crossing of Jordan was once again repeated in the baptism of John the Baptist. De hecho, el simbolismo del río Jordán volvió a aparecer bajo los bautismos realizados de Juan el Bautista. Because the preparing of the way of the first coming of Jesus Christ La preparación para la primera venida del Señor Jesús was once again at baptism in the Jordan River. una vez más se refería al río Jordán. Even our Lord Jesus Christ, to fulfill what is right, he accepted as example to be baptized in Jordan River. De hecho, el Señor Jesús, para hacer todo lo que correspondía, fue bautizado en el río Jordán. So we see how important was the symbol of the crossing of Jordan River. Por lo tanto, podemos percibir así cuán importante era el cruce del Jordán. And we understand that in the end of time, the crossing through the difficulties and time of plagues and persecution Podemos confirmar entonces que las tribulaciones del tiempo del fin, el tiempo de angustia, el tiempo de las plagas, we need to be baptized again into the experience with the Lord, debemos ser bautizados de nuevo en esa experiencia con el Señor. and in this way we will be prepared for the eternal life. Y de ese modo también estamos siendo preparados para la vida eterna. In the letters and manuscripts, volume 21, we read, En Cartas y Manuscritos, tomo 1, leemos: those three great heavenly powers are pledged in your behalf. Give yourself unreservedly to God. You are buried into the likeness of Christ's death and raised into the likeness of his resurrection. The powers of heaven will be with you if you will follow on step by step to know the Lord. Act as true as we are risen from the dead, a new creature revealed, that your mind is changed into the conformity with the mind of Christ. Estos tres grandes poderes celestiales están comprometidos en su favor. Entréguense sin reservas a Dios. Son sepultados a semejanza de la muerte de Cristo y resucitados a semejanza de su resurrección. Los poderes del cielo estarán con ustedes si avanzan paso a paso para conocer al Señor. Actúen como si hubieran resucitado de entre los muertos, como una nueva criatura. Revelen que su mente ha cambiado en conformidad con la mente de Cristo. So we see, my brethren, that all those who want to enter to the kingdom of heaven, they have to cross the Jordan Aquí River. se nos dice que todos aquellos que desean ser parte del reino de Cristo deben cruzar el río. And that means that all the ones that we will be part in the heavenly kingdom, they need to
cross through baptism. Y todos aquellos que desean ser parte de tal reino deben cruzar a modo de bautismo. And the baptism is a personal experience that we need to have in order to make a covenant with the Lord. Y el bautismo es una experiencia personal que hay que hacer con el Señor. There is another symbol in the preparation of crossing Jordan. Hay otra simbología en la preparación para cruzar el río Jordán. And that is in the Bible verse that we use as introduction. Y de hecho está incluido en el versículo introductorio ya mencionado, Because the Lord gave to Joshua 3 days of preparation. porque el Señor le concedió a Josué 3 días de preparación. And it's very interesting that 3 days of preparation is not exclusively for the crossing of Jordan. Que de hecho esta preparación no era simplemente para el cruce mismo del Jordán, But we see repeatedly that the Lord mentioned these 3 days of preparation. y vemos en una forma regular que el Señor menciona estos 3 días de preparación. For example, in the mountain Sinai, Por ejemplo, en el monte Sinaí, when the law of God was given to his people, que fue el lugar donde se dio la ley de Dios a su pueblo, the Lord also gave to Moses 3 days to prepare his people. en esa ocasión el Señor concedió a Moisés 3 días para preparar a su pueblo. We read that in Exodus 19, verse 10. Lo leemos en Éxodo 19:10. And the Lord says unto Moses, Go into the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes and be ready against the 3rd day. For the 3 days the Lord will come down in the sight of all the people upon the mountain of Sinai. Y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus ropas y estén preparados para el 3er día, porque al 3er día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. It's interesting, I continue the text and says, Be ready against the 3rd day, come not with to you wives. Se vuelve a reiterar estos 3 días, continúa el versículo, estad preparados para el 3er día, no os acerquéis a vuestras mujeres. And this preparation to meet the Lord, Esta preparación para encontrarse con el Señor to clean our clothes, implicaba cambio, lavado de to ropa, clean our houses, limpieza de la casa and not to attend our wives. y tampoco acercarse a las esposas. It's very similar to the preparation for the Sabbath day, which every week should have taken place. Es muy interesante porque es muy similar a los preparativos previos al sábado. The 3 days, it's an experience that repeats also in other occasions. De hecho, el tema de los 3 días se vuelve a reiterar en otras ocasiones. It says that Jonah, the prophet Jonah, Se nos habla del profeta Jonás, he was 3 days and nights in the belly of the fish. porque estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Also, the Lord Jesus, talking to his disciples El Señor Jesús, hablando a sus discípulos, in John chapter 2, verse 19, en Juan says, 2:19 nos dice, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. So, in the preparation of crossing Jordan, En la preparación
al cruce del Jordán, considering that this have its implication into the end of time, considerando que tiene implicaciones significativas acerca del tiempo del fin, there are three things to be fulfilled. así que son 3 elementos a cumplir. And it is the three angels' message that have to be proclaimed into the world. Es decir, los 3 mensajes angélicos deben ser predicados ante el mundo. We'll see this in the testimonies. Y podemos considerarlo en el testimonio. The three angels of Revelation 14 are represented as a flying into the midst of heaven, proclaiming the words of the truth to the perishing world. They symbolize the work for this time that is to be done by all who believe these messages. The three angels' message are linked together. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 están representados volando en medio del cielo, proclamando las palabras de verdad a un mundo que perece. Simbolizan la obra que para este tiempo deben realizar todos los que creen en estos mensajes. Los mensajes de los 3 ángeles están vinculados. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the world for witness into all nations, and then shall the end come. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. So before the crossing of Jordan, Así que antes del cruce del Jordán, 3 days of preparation were given from the Lord. 3 días de preparación les concedió el Señor. Before entering into the kingdom of heaven, Antes de introducirnos en el reino de los cielos, 3 angels' message have to be preached all over the world. 3 mensajes angélicos deben predicarse en todo el mundo. Only then Jesus will come again. Y solamente entonces el Señor vendrá de nuevo. Another lesson we found in the crossing of Jordan Otra enseñanza que encontramos en el cruce del Jordán, that the Lord gave instruction to Joshua how this crossing of Jordan is going to take place. porque el Señor dio instrucciones precisas a Josué cómo proceder con el cruce. And we see in Joshua chapter 3 verse 3, Y podemos leer en Josué capítulo 3, versículo 3, and they commanded the people saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests, the Levites bearing it, then you shall remove from your place and go after it. y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, saldréis de vuestro lugar y saldréis tras ella. So it's very interesting. The Lord does not tell his people, I give a sign and then everybody can run over the river and cross as much as you can. El Señor no les dije, bueno, aquí está el río, se lo abro y bueno, ustedes vayan y crucen como puedan. No, it is an order. No, hay un orden establecido. First are the priests and the ark. Primero los sacerdotes con el arca. Then follow the Levites. Y después vienen también los levitas. And when you see the priest, the ark, and the Levites, then you should come in the order of following them. Entonces, cuando ustedes vean que ellos se mueven en ese orden, los sacerdotes con el arca, entonces deben seguirlos. So we see that the Lord have order and organization in everything that he's doing. Comprobamos que el Señor establece orden y organización en todo aquello que hace.
Sometimes people say in the end of time, everybody will run and will be given instructions by the Holy Spirit. Hay algunos que suelen decir en el tiempo del fin cada uno será por libre y recibirá instrucciones de Dios individualmente. But that is not what the symbol teach us in crossing off the Jordan Pero River. este no es el símbolo que nos muestra el cruce del Jordán. Spirit of prophecy tell us El espíritu de profecía declara, there is order in heaven, there was order in the church when Christ was upon the earth. And after his departure, order was strictly observed among his apostles. And now, in these last days, where God is bringing his children into the unity of the faith, there is more real need of order than ever before. For as God unites his children, Satan and his evil angels are very busy to prevent this unity and to destroy it. hay orden en el cielo, había orden en la iglesia cuando Cristo estaba en la tierra, y después de su partida, el orden fue estrictamente observado entre sus apóstoles. Y ahora, en estos postreros días, mientras Dios está llevando a sus hijos a la unidad de la fe, hay más necesidad real de orden que nunca antes. Porque a medida que Dios une a sus hijos, Satanás y sus malos ángeles están muy atareados para evitar esta unidad y para destruirla. So we see, my brothers, that forgiveness and unity should follow the people of God that are sanctified by the Spirit of God. Vemos que unidad es lo que conforma al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Forgiveness will take place among brothers and sisters if they are in disunity. Perdón se dará entre aquellos que puedan estar desunidos. The prayer of the Lord says, "Forgive my sins as I forgive to the one that it's my debtor." El Padre Nuestro nos dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. So only through unity it's possible that we receive the early and the latter rain. Únicamente a través de esta unidad se recibió la lluvia temprana y así lo hará la tardía. If somebody is still in disunity, Si alguno se encuentra en condición de desunión, if there is a separation among the brethren, si hay un nivel de separación entre los hermanos, according to this testimony, is a fruit of the enemy. de acuerdo a este testimonio, eso es fruto del enemigo. And that reflects spiritually in a person that is not yet converted. Y se refleja en una persona que no está convertida. In that case, this person is not going to cross Jordan River. Y en este caso, tal individuo no cruzará el río Jordán. Because the Lord wants that we follow strictly the order He hath established. Porque el Señor desea que sigamos el orden que Él claramente ha establecido. At the same time, He does not want that people lead the church of God by themselves. Tampoco desea que las personas por sí mismas dirijan a su pueblo. Because the first in the head of this procession was the Ark of the Covenant. Porque a la cabeza de esta procesión se encontraba el arca del pacto. And in the Ark of the Covenant was actually the real presence of the Lord. Y de hecho, en el arca se encontraba la presencia de Dios. Above the Ark of the Covenant was the seat of grace. Y sabemos que sobre el arca estaba el propiciatorio o el asiento de la gracia. And there is where we found all the time in the tabernacle
the presence of the Lord, the light of the presence of Y the cuando Lord. estaba sentado en la tienda, sobre esto se encontraba la santa presencia de Dios. So the church of God is not led by humans, it's led by the Lord himself. El pueblo de Dios no es dirigido por humanos, sino directamente por Dios mismo. But the Lord have established the order. Y el Señor mismo ha establecido este orden. Joshua 3:6. En Josué 3:6 se nos And dice, Joshua spoke into the priest, saying, Take up the ark of the covenant and pass over before the people. And they took it up the ark of the covenant and went before the people. y Josué habló a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. So also in the New Testament, we see that the Spirit of the Lord organized his church with gifts and office. De manera similar, en el Nuevo Testamento, el Señor estableció las prioridades de los oficios revelados mediante la presencia del Espíritu. Now you are the body of Christ and members in particulars. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. And he says he puts some in the church. Y aún nos puso Dios en la iglesia. First, apostles. Primeramente, apóstoles. Second, prophets. Segundo, profetas. Third, teachers. Tercero, maestros. After that, miracles. Después, los que hacen milagros, The gifts of healing. los que sanan, The gifts of government. los dones de administración And diversity of tongues. y la diversidad de lenguas. Once again, Una vez más, perfect order. orden perfecto. He distributes the gifts and the offices. Distribuye los dones y los ministerios. God does not allow disorganized rushing into the promised land. El Señor no permitió una desorganizada avalancha hacia la tierra prometida. Part of the test of crossing Jordan is the test of order and organization. Parte de la prueba de cruzar el río era el orden. And the ones that do not follow order, they will not be accepted in the new land. Y de hecho, los que no seguían el orden no serían aceptados en el nuevo territorio. We have not much time to see now, but we're going to see the distribution of the promised land required obedience to the leadership. Recuerden, aunque no disponemos de mucho tiempo, que la distribución del territorio exigía orden por cada una de las tribus. We read in Sketches from the Life of Paul, page 31. Leemos en reseñas de la vida del apóstol Pablo. The Redeemer of the world does not sanction experience and exercise in religious matter independent of his organized and acknowledged church. El Redentor del mundo no aprueba la experiencia y el ejercicio en asuntos religiosos independientemente de su iglesia organizada y reconocida. Many have an idea that they are responsible to Christ alone for their light and experience, independent of his reorganized followers on earth. Y muchos creen que son responsables solo ante Cristo de su luz y experiencia, independientemente de sus seguidores reconocidos en la tierra. We see that the crossing of Jordan teach us the opposite. Nos muestra el cruce del Jordán algo diferente. The Lord hath established order. El Señor estableció orden.
And we're going to see that this is not just in the beginning of the crossing of Y esto no Jordan, implicaba únicamente el inicio del cruce, but during the crossing of that difficult time, the priests, they will stand in front of the water and protect the crossing of the people. y de hecho, al insertarse en el cauce, los sacerdotes debían permanecer a ambos lados de las aguas para proteger el cruce. Another symbol that we understand very important in the crossing of Jordan Otro elemento importante, simbólicamente hablando, del cruce del Jordán, reflects into the importance of faith and obedience. es el énfasis en la práctica de la fe y la obediencia. Because the priests received the order, they should step into the water before the water was divided. Los sacerdotes recibieron la orden de entrar en el agua, inclusive antes que se partieran las aguas. They had no guarantee that a miracle will take place. Ellos no tenían garantía acerca de tal milagro. They needed to assume that by faith Ellos debían asumir por fe and obey blindly the word of the Lord. y obedecer ciegamente. Follow the symbol of the divine presence. Las huestes hebreas se dispusieron en orden de marcha y siguieron el símbolo de la presencia divina. The white column down the bank of Jordan and as file of the priests were deepened in the brim of the river. The water was cut off from above. La gran columna se adentró en el valle del Jordán y tan pronto como los pies de los sacerdotes tocaron las aguas del río, el curso se interrumpió y las aguas se quedaron río abajo, siguieron corriendo dejando seco el lecho. And the volume below rolled on, leaving the beds of the stream dry. The priests passed on, bearing the ark of the covenant, and Israel followed in the rear. Halfway over Jordan, the priests were commanded to stand still in the channel of the river till all the Hebrew host have crossed over. Cuando llegaron a la mitad del cauce, los sacerdotes recibieron la orden de permanecer ahí hasta que las huestes hebreas lo hubieran cruzado. The command needed incredible level of faith and confidence to the Lord. Este mandato requería una confianza y una fe profunda en la palabra de Dios. And the priests have to step in the water Los sacerdotes debían entrar en las aguas so that the miracle can take place. para que el milagro se diera. My brethren, so exactly will be in the end of time. Hermanos, exactamente así será en el tiempo del fin. The salvation given by the Lord will be alone by faith and from faith. La salvación dada por el Señor será de fe por fe. But the living faith, says James, Pero en Santiago se nos dice que tal fe genuina, that faith is the one that is reflected in the obedience. es una fe reflejada en la obediencia. And that faith is what the priest demonstrated here. Y los sacerdotes demostraron tal fe aquí. The commandment given by the Lord to the priests was clear, to put their feet until they shall rest into the water of Jordan. El orden dado por Dios era claro. Los sacerdotes recibieron esta orden y debían permanecer hasta que las huestes hebreas la cruzaran. And then the water was divided. Entonces las aguas se dividieron. Salvation and the promises of the Lord are always subject of conditions. La salvación y las promesas de Dios siempre están sometidas a condiciones.
And it's interesting that James speaks very much about that living faith. Santiago habla extensamente acerca de esta fe viviente. In James chapter 1, verse 6 and 7 En says, Santiago 1, versículos 6 y 7 se nos dice, "But let him ask in faith, nothing wavering. pero pida con fe, sin dudar nada. For he that waver is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let none that man think that he shall receive anything of the Lord." Porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que algo recibirá del Señor. To cross Jordan River, Cruzar el río Jordán. we need to have faith. Hay que tener fe. Faith to put our feet in the water, Fe para insertar los pies en las aguas. and if we are already in the march, Y si ya nos encontramos en el proceso de marcha, faith in our brothers and sisters, fe también en nuestros hermanos y hermanas. to follow obediently the order of the Lord, Para seguir en obediencia a la orden dada por Dios. to march Marchando without fear. sin temor. Because imagine the wall, incredible high wall of waters that have been Imagínense collected from one side. Esa tremendo muro de agua en un lado que acumulaba The el people cauce. could fear. Las personas podían tener miedo, They could have a doubt. incluso dudas. What will happen if this water fall upon myself? ¿Qué podría suceder si esas aguas caen sobre mí? But faith Pero- and obedience, Fe y obediencia. which needed to be practiced by everyone. Era necesario que cada uno practicara. Another symbol we found that Otro símbolo que the encontramos, priests, they needed to stay with the covenants, with the Ark of the Covenant, in the middle of the river. los sacerdotes debían permanecer con el arca de la alianza en la mitad del cauce del río. And they were waiting until all Israel crossed Y through ellos the debían- dry floor of the river. Y ellos debían esperar hasta que todo Israel cruzara en el cauce seco. So the priests, they were like protection and guarantee for their people. Los sacerdotes, de hecho, eran como una garantía, una seguridad para el pueblo. A testimony to the church, volume 4, also Sister White comment on that. En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la hermana White comenta al respecto. Halfway over Jordan, the priests were commanded to stand still in the channel of the river till all the Hebrew host have crossed over. Cuando llegaron a la mitad del cauce, los sacerdotes recibieron la orden de permanecer ahí hasta que las huestes hebreas lo hubieran cruzado. This was to impress upon their minds more forcibly the fact that the power which stays in the waters of Jordan was the same that enabled their fathers to cross the Red Sea 40 years before. Esto grabaría aún más profundamente en sus mentes que la fuerza que retenía las aguas del Jordán era la misma que 40 años antes había permitido que sus padres cruzaran el Mar Rojo. Brethren, Hermanos, how this symbol will come in fulfillment in the end of time. ¿cómo se cumplirá este símbolo en el tiempo del fin? Brethren, the same way like the priests were protecting the people and standing in front of the De la water, misma manera que los sacerdotes estaban a la cabeza y debían entrar en las aguas, in the same way Jesus Christ stand
protecting his people in the end of En time. el tiempo del fin, Jesús también está al frente, protegiendo a su pueblo. It is interesting that in the court, the heavenly court, when the time of judgment take Y es muy place, interesante que en el tiempo final, cuando el juicio se está dando, our Lord Jesus Christ is in front of the Father. el Señor Jesús se coloca ante su Padre. He is our substitute. Él es nuestro sustituto, He is our security. es nuestra seguridad, He is our advocate. es nuestro abogado. And he says, my blood, my Father, my blood. Y Él declara, mi Padre, mi sangre, mi sangre. So that all people of God, they can cross behind him and enter into the heavenly De kingdom. manera que sus fieles puedan tras Él cruzar al reino. It is also very interesting that the waters that were standing as a wall Es muy interesante que los muros de agua and were impressing the people, impresionaban al pueblo endangering them by crossing, y también les atemorizaban ante el cruce. have a very important symbol related to the time of the end. Sin embargo, incluían también un símbolo muy remarcable para los eventos del tiempo del fin. Because we know that prophetically waters means people. Sabemos proféticamente que aguas simbolizan personas. And in the end of the time, we're not going to have a river to cross or the sea to cross the sea. En el tiempo del fin no tendremos como un río o un mar por cruzar, But we will have to cross the river of people. pero sí deberemos cruzar esos ríos de personas. And we read in the testimony Leemos en los testimonios how difficult will be the time in the time of end. cuán difícil será el tiempo al final. Sister White says, La hermana White nos dice, I saw our people in great distress, weeping and pleading in the sure promise of God, while the wicked were all around us, mocking us, threatening to destroy us. They ridiculed our feebleness. They mocked of the smallness of our numbers and taunted to us with words calculated to cut deep. vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando, orando y reclamando las fieles promesas de Dios, en tanto que los impíos estaban alrededor de nosotros, burlándose y amenazando con destruirnos, ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de nuestra insignificancia numérica y nos vituperaban con palabras concebidas para ofender profundamente. So we understand that when the Sunday law is issued, Cuando la ley dominical sea declarada, a small group of people will claim that the Sabbath is the day of the Lord. un pequeño grupo de fieles reivindicará el sábado como el día auténtico. And that is the experience they are going to harvest. Y esta experiencia es la que resultará. In the time of crossing of Jordan, the water raised up into the skies. Cuando cruzaban el Jordán, las aguas ascendieron elevándose. But in the time of end, the people will raise up incredibly aggressive against the faithful people of Pero en God. el tiempo del fin, las gentes airadas se dirigirán a los fieles del pueblo de Dios. And let's continue reading Continuemos la lectura. and say, they have cut off our resources so that we could not buy nor sell,
and refer to our object poverty and stricken condition. They could not see how we could live without the world. We were dependent upon the world, and we must concede to the customs, practices, and the laws of the world or go out of it. If we were the only people of the world whom the Lord forbeareth and appreciates were awful against us, they decided that they had the truth, that miracles were among them, that angels from heaven talked with them and mocked with them, that great power and sign and wonders were performed among them. And this was the temporal millennium which they have been expecting so long. The whole world was converted and in harmony with the Sunday law. And this little feeble people stood in the defense of the law of the land and the law of God, and claimed to be the only ones right on earth. Nos habían quitado nuestros recursos de modo tal que no podíamos comprar ni vender, y señalaban nuestra abyecta pobreza y nuestra agravante situación. No lograban comprender cómo podíamos vivir apartados del mundo. Según ellos, dependíamos del mundo y debíamos admitir sus costumbres, prácticas y leyes o salir de él. Si en verdad éramos el único pueblo del mundo que gozaba del favor divino, las apariencias indicaban en forma aterradora todo lo contrario. Los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaban entre ellos un gran poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical, en tanto que ese grupo pequeño y débil seguía desafiando las leyes terrenales y las divinas, y afirmando ser el único poseedor de la verdad. Brothers, the same way as the priests were standing and retaining the waters of the river Jordan, Hermanos, del mismo modo que se partió el río, que los sacerdotes quedaron en el medio preservando esa separación de las aguas, so also the Lord Jesus Christ will stand between his people and the fallen world. el Señor estará ante su pueblo confrontando al mundo caído. They will be angry. Estarán airados, They will speak. hablarán They will try to hurt the e people. intentarán dañar, But the Lord will not allow this to happen. pero el Señor no tolerará. The Lord will not allow and will not permit that his people will be stopped in their victorious march toward the promised El land. Señor no permitirá que su pueblo sea dañado en ese caminar hacia su reino eterno. And another testimony we found. Otro testimonio más consideramos. The whole universe is under the control of the Prince of Life. He will defend his chosen followers against Satan's power and will subdue all their enemies. Through him they will be conquerors and more than conquerors. El universo entero está bajo el control del príncipe de la vida. Él defenderá a sus seguidores escogidos contra el poder de Satanás y someterá a todos sus enemigos. Por medio de él serán vencedores y más que vencedores. Dear brothers and sisters, Hermanos queridos, the Lord hath promised us el Señor
su reino eterno. that one day we will be in the eternal life. Que un día seremos copartícipes de la vida eterna. Do you want to be part of it? ¿Desean ser parte? Do you want to cross Jordan River? ¿Desean cruzar el río Jordán? Do you want to overcome and be part of that number 144,000? ¿Desean ser vencedores y ser parte de los 144,000? Now is the time. Ahora es el tiempo. Now is the time that we confirm our faith. Ahora es el momento de confirmar nuestra fe. Now is the time that we practice obedience Ahora es el momento de practicar obediencia and prepare ourselves. y prepararnos. The Lord gave us 3 days. El Señor nos da 3 días. 3 days to prepare before the crossing of Jordan. 3 días de preparación previo al cruce. We need to spread the 3 angels' message all over the world. Debemos distribuir el triple mensaje angélico en todo el mundo. May the Lord help us El Señor nos ayude and bless us y nos bendiga to have the experience of crossing Jordan. y tener la experiencia del cruce del Jordán. In the name of our Lord En el Jesus. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén. Let's sing together another hymn to close our week of prayer reading. Entonemos otro himno juntos antes de dar cierre. And let's sing a hymn number 123. Y entonemos el himno número 123. I would like to be like Jesus. Desearía ser como Jesús. Amen. We would like to kneel down and have a closing prayer. Deseamos inclinarnos en oración y tener una petición de cierre. In our churches, we may ask more than one prayer. En las iglesias oraríamos más de una vez.
But here online we will close with a prayer, Pero aquí virtualmente únicamente lo haremos con una oración and then we will receive the blessing of the y Lord. posteriormente recibiremos la bendición del Señor. Accompany us in prayer, please. Por favor, acompáñenos en la oración. Our dear Heavenly Father, Amado Padre Celestial, we thank the Lord for the wonderful opportunity we have te agradecemos por la maravillosa oportunidad que tenemos to celebrate the Holy Sabbath de celebrar este sábado santo and to celebrate the week of prayer. y celebrar también la semana de oración. All the people around the world, we have lifted up our prayers to the most holy place. Como pueblo hemos elevado nuestras oraciones al lugar santísimo And we ask you, Lord, that you bless y us. pedimos tu bendición, oh Señor. We are sinful men and women. Somos hombres y mujeres pecadores. Forgive us, Lord. Por favor, Señor, perdónanos. Forgive our imperfection. Perdona nuestras imperfecciones. Forgive our sins. Perdona nuestros pecados. We're not worthy to be part of this special ministry. No somos dignos de ser parte de tal ministerio, But because you have called us, pero nos has llamado and the sacrifice of your begotten y Son, por medio del sacrificio de tu Hijo unigénito, we ask you, Lord, that you bless us, rogamos tu bendición, that you baptize us with your Holy Spirit, que nos bautices con tu Santo Espíritu and that you make us worthy y nos hagas dignos to be part of this special procession, de ser parte de esta importante that we procesión, may cross the Jordan River, de modo que podamos cruzar el río Jordán, that we may prepare ourselves, que nos podamos preparar that we may trust the Lord, y que confiemos en ti, Señor, and that we one day can all together reach to the other shore y que un día todos podamos alcanzar la otra orilla and meet you in heaven y podemos encontrarnos contigo en el cielo when you come for second time. cuando tú vengas por segunda vez. We ask you, Lord, Pedimos, Señor, that you bless us and help us. que nos bendigas y nos guardes. In the name of our Lord Jesus En Christ. el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amén. Before we receive the blessing, Antes de proceder a recibir la bendición, we would like to sing a hymn number 53. deseamos entonar el himno número 53. Lord, dismiss us with thy blessings. Despídenos con tu bendición. Amen.
Let us receive the blessing of the Lord. Recibamos la bendición del Señor. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, we would like to have a silent prayer, deseamos tener una oración silenciosa after which our service will come to an end. y posteriormente nuestro servicio se dará por concluido. Please give your offerings Por favor, entreguen sus ofrendas for the week of prayer reading, por la semana de oración, which is dedicated especially to the foreign mission in the church. que está dedicado exclusivamente a los campos nuevos en la iglesia. We would like to, if in the churches, that you make the respectful service, Consideramos que en las respectivas iglesias deben proceder, and if you are in your home, you may send your offerings to the y treasury. si se encuentran en sus hogares pueden proceder con transferir esta ofrenda a In la this iglesia. moment, we would like to thank all brothers and sisters that follow us En in este YouTube momento and Facebook. deseamos expresar nuestro agradecimiento por el seguimiento de los hermanos vía YouTube o Facebook. May the Lord be with you. El Señor sea con todos. And special thanks to the multimedia department Muchas gracias especiales para el departamento de multimedia, that makes possible this transmission. que también hace posible esta retransmisión. So happy Sabbath and may the Lord be with you. Un feliz sábado y el Señor sea con todos. Amen.